ella dice que el llamado a juicio de Álvaro Uribe Vélez es producto de la persecución de los progres que llevan 20 años jodiéndole la vida. Es decir, que el magistrado Barceló, el magistrado Hernández, el fiscal Gilberto Villarreal, 2 juzgados, un tribunal superior de Bogotá, los abogados de víctimas, o sea que todos son unos progres, que están persiguiendo a Uribe, que Uribe es inocente. Y póngale cuidado a esto que María Andrea Nieto recalca en la revista Semana, para que ustedes vean el sesgo. Celebraron. Así lo evidenció en su cuenta de X la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Hubieran visto el abrazo entre Iván Cepeda y María José Pizarro celebrando el juicio contra el presidente Uribe. Es decir, que porque María José Pizarro, la hija de Carlos Pizarro León Gómez, y la víctima Iván Cepeda, porque ella se declaró hace 6 años que era víctima del proceso, están celebrando, por tanto, Uribe es inocente. O sea, es una falsa causalidad. O sea, ¿qué tiene que ver con que celebren con este proceso judicial que hemos estudiado aquí en varias sesiones? A lo que María del Mar Pizarro respondió así: no hay agua en Bogotá, pero sí lágrimas de los uribistas. Ay no, a esta gente sí le encanta ver a los colombianos fregados. O sea que está diciendo que todos los colombianos son uribistas, porque se estaba burlando de los uribistas, claro que sí, no se puede negar, pero ella no utiliza el término uribistas, ella utiliza el término colombianos. O sea que a esta gente le encanta fregar y burlarse de los colombianos. O sea, está creando una falsa sinonimia, una falacia de falsa identidad entre uribista y colombiano, como si los 50 millones de colombianos fuéramos todos uribistas. O sea que los uribistas están llorando, por tanto los colombianos estamos llorando. Miren ustedes ese montón de errores de lógica. Burlarse del racionamiento de agua no es un poco cruel, ¿cómo te decimos? ¿Maduro? Bueno, y aquí mete al presidente del país vecino, Nicolás Maduro. ¿Qué tiene que ver aquí Maduro? Ella se está burlando de los uribistas y claramente han dado papaya para que se burlen de ellos, pero para crear la falsa analogía entre Petro y Maduro, entonces mete a Maduro, en vez de meter los testimonios de alias Guacharaco, el testimonio de Yanira, en vez de meter ahí indagaciones sobre las interceptaciones de la corte a Uribe, se pone a meter a Maduro. Miren ustedes la manipulación mediática. Otra que felicitó al senador Iván Cepeda es la hoy candidata presidencial Claudia López, que se la pasa haciendo piruetas para posar de derecha, pero que no logra evitar el desprecio que siente por el exmandatario. O sea, mete a esta señora Claudia López, la que fue alcaldesa de Bogotá, en el tema. Una señora que nada tiene que ver. Entonces dice, desprecia a Uribe. Entonces, miren el silogismo, lógica básica. Esto lo deberían de hacer ustedes en matemáticas discretas, ¿sí? Entonces, premisa 1, odia a Uribe. Premisa 2, fue alcaldesa de Bogotá y posa ser de derecha. Conclusión, Uribe es inocente. O sea, puro silogismo mal hecho. Fue el video que ella misma reposteó de ella misma, insultando al expresidente en sus épocas de senadora. ¡Qué vergüenza da ver a un expresidente de la República huyendo a las carreras por los corredores del Congreso como sanguijuela por alcantarilla para evadir un debate democrático en este recinto? Así celebró. Bueno, es cierto que lo comparó con una sanguijuela, pero yo creo que no insultó a Uribe, insultó a la sanguijuela. Yo no creo que la sanguijuela tenga acusaciones por crímenes de guerra. Yo creo que la sanguijuela, creo que ella se equivocó ahí, está insultándose a la sanguijuela. ¿Cómo la va a comparar con Uribe? Y ahora, la señora Claudia López no está mintiendo. O sea, Uribe huyó cobardemente de la Corte Suprema de Justicia, porque recuerden lo que hablamos en la otra clase. La Corte Suprema de Justicia lo tenía estripado. Grabación de alias Monsalve, bueno, de alias Guacharaco, Juan Guillermo Monsalve. Grabación de la doctora de Yanira Gómez Sarmiento. Y las interceptaciones legales
de 35 días de la Corte Suprema de Justicia, lo tenían contra las cuerdas y lo tenían como una sanguijuela. Lástima pues que comparen a Uribe con la sanguijuela. Y ya por esto Uribe es inocente, que porque Claudia López comparó a Uribe de manera injusta, porque la sanguijuela no se puede comparar con Uribe, entonces por eso Uribe es inocente. Esta es la forma inteligente y crítica como se maneja ese periodismo. ¿Cómo les parece? El cerebro de la operación, digo, el senador del pacto histórico. O sea, el cerebro de la operación, o sea, en vez de decir la víctima del proceso, porque así lo decretó la ley hace 6 años, en vez de decir que Iván Cepeda es la víctima del proceso, dice que es el cerebro, como si fuera un plan maquiavélico y horrendo contra el inocente Uribe Vélez. Y líder de la negociación con el ELN, Iván Cepeda. Con mucha satisfacción. O sea, ¿qué tiene que ver con que Iván Cepeda esté negociando un proceso de paz total con el ELN a que Iván Cepeda sea la víctima de este proceso? ¿Qué tiene que ver eso? Satisfacción porque son 12 años de estar luchando esta decisión. Hemos tenido que hacer inmensos esfuerzos para llegar a esta instancia. La respuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue contundente y en ella narró la violación a los derechos procesales. O sea que Uribe es contundente, o sea que Iván Cepeda es un cerebro maquiavélico, manipulador, burretero, y que Uribe es contundente. Pero vamos a ver la contundencia de Uribe. A los que ha sido sometido. Todas las nuevas pruebas de practicar me favorecen. Falso. Alias Víctor se le torció. Miguel Ángel del Río tiene pruebas nuevas que no presentó porque no confiaba en fiscales como Jaimes, como Cárdenas, como Palencia, como Salcedo, ni siquiera como Villarreal, porque Villarreal tiene el caso hace 3 meses. Solo confió en Villarreal cuando Villarreal tuvo en cuenta las pruebas anteriores, las que habían ignorado ya 4 fiscales. 2 por fanatismo que buscaba preclusión, otro por un dudoso impedimento y otro por un evidente impedimento por sesgo ideológico y politiquero. Entonces, miren cómo tratan de vender a Uribe como el adalid de la moral, de la verdad. No, es que fue contundente, vea, fue una víctima, se le violó el debido proceso. Vea, si se le hubiera violado el debido proceso, ya estaría encanado. O sea, el tipo se está defendiendo en libertad, cuando en Colombia gran parte de los procesos, como el de nuestro amigo Alexander Obregón Rentería, al que le hicieron 2 falsos positivos, en el primero él se tuvo que defender encarcelado, siendo inocente. Alexander Obregón Rentería era inocente y se tuvo que defender encarcelado. Y este, que tiene pruebas que demuestran que es culpable, se está defendiendo en libertad. Pero según esta periodista brillante, el señor Uribe es una víctima a la que le están violando el debido proceso. Sin embargo, las desestimaron, me acusan. Me abren las puertas de la cárcel sin prueba. También. Oiga, ojo con esa premisa. Me abren las puertas de la cárcel sin pruebas. O sea, es decir, las grabaciones de la corte no son pruebas. Las grabaciones de Guacharaco no son pruebas. Las grabaciones de Deyanira no son pruebas. O sea, mejor dicho, no hay nada. Pura calumnia nomás. Esto es lo que le vende Semana al país. Pura mentira. ¿Qué? En el medio de abogados y la justicia se conoce la animadversión del magistrado Luis Hernández contra mi persona. O sea que el magistrado Luis Hernández de la Corte Suprema de Justicia lo odia, le tiene animadversión. O sea que no es que haya pruebas contra él, sino que lo odian. Es decir, lo persiguen, lo maltratan, lo secuestran. Recuerde que José Obdulio dijo que los tenían secuestrado. Él es un pobre secuestrado. El magistrado Hernández acaba de terminar su periodo en la Corte y fue promotor de la elección de la nueva fiscal, que se eligió también con el voto del magistrado Hernández. O sea, el magistrado Hernández lo odia, y como lo odia, lo hizo renunciar del Congreso. Y a su vez puso una fiscal títere como Luz Adriana Camargo Garzón para que lo mandara a juicio, cuando él no tiene pruebas que la nueva fiscal presionó, manipuló, influyó en el designado por Barbosa, Gilberto Villarreal, para que lo mandara a juicio. Miren ustedes la manipulación discursiva que hay ahí. ¿Y qué? La nueva fiscal general de la Nación, además, ha trabajado muy cercana al ministro de Defensa. Fue su segunda en la misión de Guatemala
que yo critiqué bastante. O sea, él criticó que la señora que ahora es fiscal, cuando trabajaba con Iván Velásquez, el ministro de Defensa en Guatemala, metieron a la cárcel a un presidente corrupto. Y él criticó eso. Y como él criticó eso, entonces por eso es que Iván Velásquez lo odia y también Luz Adriana lo odia y por eso lo enjuiciaron. Pero lo que no está diciendo Uribe es que Iván Velásquez fue chuzado por él con el DAS cuando él era presidente, cuando él durante 2 años consecutivos, sino judicial, chuzó, perfiló, amenazó a opositores políticos y a magistrados de manera arbitraria. Eso es lo que no está diciendo. Pero como esta revista Semana no analiza, no investiga, no critica, por eso dice que lo que él dijo fue contundente. No obstante mi prudencia, que ha llegado hasta el punto de no mencionar al ministro de Defensa. O sea, él dice que es prudente por no mencionar al ministro de Defensa, al que él chuzó 2 años ilegalmente, que fue víctima de él hace 15 años. Y ahora, entonces, sería imprudente porque lo está mencionando. Pero acá lo imprudente es que él no está recordando que lo chuzó con el DAS. En este tiempo del gobierno Petro, para nadie es un secreto la animadversión del señor ministro contra mi familia y para conmigo. Hombre, qué pesar, o sea, todo el mundo lo odia. O sea, el magistrado Barceló lo odia, el magistrado Hernández lo odia, Iván Velásquez lo odia, la nueva fiscal Luz Adriana Camargo Garzón lo odia, el presidente Petro lo odia, el fiscal Gilberto Villarreal lo odia, estos 2 tribunales, estos juzgados y el Tribunal Superior de Bogotá lo odian. O sea, mejor dicho, él es inocente, pero es que todo el mundo lo odia. Ah, los paramilitares, alias Víctor, alias Guacharaco lo odian, la doctora de Yanira lo odia. O sea, él es inocente, sino que lo están persiguiendo y la corte no lo investiga, la corte lo secuestra y todo el mundo lo odia y él es víctima. Él es víctima. Si hay algo claro es que al expresidente Uribe le han violado todos sus derechos procesales. O sea que al presidente Uribe, o sea, todavía es presidente, le han violado todos los derechos procesales. O sea, mejor dicho, alguien que venga de Argentina, de España y vea este caso, va a decir que el pobre presidente Uribe no tiene abogados, ya está capturado, se está defendiendo capturado como le tocó a nuestro amigo Alexander, que sí era inocente. O sea, si a uno le violan todos los derechos es porque no tiene ni derecho a un abogado y porque a uno le toca defenderse encarcelado sin que le hagan un juicio y lo condenen en el juicio. O sea, la fiscalía títere de Barbosa le procrastinó esto 4 años. Y aún así, dice esta señora periodista que a Uribe le están violando todo el debido proceso, todo. Ah, y eso lo dice que porque la corte lo chuzó, pero la corte lo chuzó legalmente. Así como un policía lo puede requisar a uno legalmente, así sea por accidente que se lo encuentre a uno. Entonces miren ustedes cómo manipulan la opinión pública, es increíble. En un proceso desde 2018 en donde tristemente hemos asistido... O sea, tristemente para los uribistas y alegremente para las víctimas. O sea, ¿qué tal donde la corte no intercepte ese teléfono? ¿Qué tal donde maten en cualquiera de las 2 veces a Guacharaco? ¿Qué tal donde maten a Deyanira y no pueda comprar el reloj o no pueda grabar lo que grabó con permiso del CTI y la corte? O sea, en este momento a lo mejor condenan a Cepeda siendo inocente, como le pasó a Alexander Obregón Rentería. Entonces miren ustedes cómo esta periodista dice que a Uribe se le violó todos los procesos, todo el debido proceso, que Uribe es una víctima, que está claro que a Uribe lo están persiguiendo. A ver, un espectáculo en donde a la justicia le ha faltado imparcialidad. Es decir, que a la justicia le ha faltado imparcialidad porque esas grabaciones no existen, esos chats que presentó Juan Guillermo Monsalve no existen, esos argumentos que ha dado Villalba no existen, los argumentos de Villarreal, los argumentos de Barceló, los argumentos de Hernández. Los únicos argumentos imparciales son los de ella y los de Uribe. Y los que defienden esas mismas tesis, como Paloma Valencia, como María Fernanda Cabal, como la señora María del Rosario Guerra. O sea, todos los que defienden a Uribe son objetivos e imparciales. Como Barbosa. Barbosa le hizo aplazar esto 4 años. Barbosa sí era objetivo e imparcial. Vean ustedes cómo desinforman. Lo interceptaron ilegalmente. Nunca le avisaron que lo... Para interceptarlo ilegalmente tenía que ser como lo del DAS. Eso sí fue interceptación ilegal, porque el DAS no era parte del Poder Judicial. Cualquier juez puede interceptar un teléfono de alguien que está investigando y lo puede hacer en secreto, porque ellos tienen esa facultad. Repito, como el policía te puede requisar
pedir permiso y sin una orden judicial, el magistrado que te está investigando te puede chuzar el teléfono porque te está investigando, así sea que te chuce por accidente. Y si encuentra delitos en esa interceptación, igual va a valer. Si fuera alguien que tuviera un poder administrativo, si fuera Petro el que lo chuzó, ahí sí sería grave, porque pasaría lo mismo de las chuzadas del DAS, porque Petro no puede chuzar a no ser de que haya una investigación previa de la Dijín o de la Sijin también y que haya un respaldo en una orden de un juez. Lo estaban indagando y cuando le avisaron le imputaron cargos sin derecho a una versión libre. Bueno, ella dice que no le han dado derecho a una versión libre. Ojo, que a él lo imputaron hace poco. Recuerden lo que dijo Villalba, que el proceso no debería prescribir en octubre de 2025, sino en octubre de 2026. Y precisamente es porque a él le están dando la oportunidad de esa versión libre. A él le están dando la oportunidad de una legítima defensa. Hasta le dieron la oportunidad de tener fiscalía de bolsillo y de que no hubiera conflicto de intereses, sabiendo que esa fiscalía nació de un gobierno que él montó con votos de él, porque Duque se montó con votos de él y Duque fue el que montó al fiscal Barbosa. Le permitieron ese conflicto de intereses 4 años y aún así se queja de que le están violando el debido proceso, de que no le han dejado versión libre cuando lo han dejado hablar. Yo no entiendo esto. Metieron preso. El testigo estrella, Juan Guillermo. Bueno, a él lo metieron preso porque había todas estas pruebas. Había grabaciones, chats, grabaciones de 3 fuentes diferentes. Porque la Corte Suprema es una fuente, Guacharaco es otra fuente y Deyanira es otra fuente. Más los chats, más otros testigos que también tiene alias Víctor. Son 4 fuentes. Es un secuestrador y asesino condenado al que le creen más que a la evidencia y un largo etcétera. O sea que Monsalve es un secuestrador, es un paramilitar, es un asesino, pero tenía un reloj cámara. ¿Por qué no dije? Porque no, mire que no menciona el tema del reloj cámara. Mire que Noticias 1 sí lo mencionó. Mire que en la W Radio Miguel Ángel del Río lo mencionó, Deyanira lo mencionó en la revista Cambio, pero aquí no mencionan el tema ni del reloj cámara ni de la grabación de la señora Deyanira. No mencionan eso porque quieren hacer creer que es una persecución política. Y ahí es donde está la manipulación. O sea, por eso digo que este medio es totalmente carente de pensamiento crítico. Porque está bien que sean partidistas, está bien que defiendan a Uribe, defiéndalo, pero defiéndalo con inteligencia. Pero miren la forma como defienden de mal a Uribe, increíble. Si yo fuera uribista estaría indignado porque lo defienden muy mal. ¿Se imaginan que se hubieran tratado a un progre? O sea, que se imaginan que así hubieran tratado a un progre. O sea, que todo es una guerra ideológica de los progres contra los antiprogres. Y Uribe es un antiprogre y por eso todo es una persecución ideológica. Esa es la explicación inteligente e imparcial de la revista Semana. Y mientras que parte del pueblo colombiano siga creyendo en estas mentiras, no vamos a poder lograr el propósito de una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Ahí les dejo para que ustedes saquen sus conclusiones.